Gloria a Dios. Pues bueno, la verdad que la presentación del hermano es tremenda. Le di gracias al Señor por cómo me ama, y ver hombres de Dios que te aman, te hace tanto bien el Señor. Jesús dijo: en esto conocerán que sois míos, en que os améis unos a otros. Amén. Y bueno, la verdad que la palabra que ha predicado el pastor Enrique, yo estaba conmovido por dentro. Me ha conmovido por dentro, porque cuando hablas en contra del pecado, a favor de la santidad, y pones la cruz, la iglesia hoy recibe mensajes tan que no, pero cuando sí es sí, y lo identificamos. Amén. Y gracias al pastor Barreto también por el mensaje, por animarnos a predicar aún en contra de las piedras que caen sobre nuestra vida. Amén. Y ha sido un mensaje de edificación también. Y ahora, pues bueno, yo no sé si ustedes están cansados. Son 3 mensajes ya. Mira que es difícil que un predicador escuche a otro. Ustedes ya son salvos, aunque no sea sin gracia, ya por obras. 3 predicadores en una sola mañana, y ahí escuchando y gozándose. Ustedes son cristianos, ¿eh? Vamos a ir al libro de Hebreos. Quiero honrar también la vida del hermano Juan Carlos. Gracias por sembrar, Juan Carlos. Amén. Y la vida de los pastores, el presidente Mario, por contar con nosotros. Estuvimos en febrero, en marzo, no sé si alguno estuvo cuando estuve predicando. Pues mira, hay gente. La verdad que Dios nos bendijo. Amén. Y doy gracias al Señor que muy poquitos meses después, el Señor nos ha traído de nuevo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4 y verso 12. Hebreos 4:12. Leo la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Puedes tomar asiento. Estaba atento de atrás porque Juan Carlos ahorita me puso una foto. Yo no soy guapo, pero esa foto es peor aún. Estaba atento, digo, que no salga ahí, que la reprendo. También los hermanos que han cantado, Juan Carlos y la hermana, que Dios os bendiga, que ha sido una bendición de Dios. Amén. La carta a los Hebreos es una de mis cartas preferidas en la Biblia. Es impresionante cómo el Señor habla en la carta a los Hebreos. Como ustedes saben, no se sabe quién es el autor, pero un hombre profundo, un hombre con mucho conocimiento del Señor. La carta de los Hebreos se escribió porque había una persecución contra los judíos. Esa persecución, literalmente tenían que dejar sus casas. Por eso dice el autor a los Hebreos: algunos de ustedes sufristeis el despojo de vuestros bienes, porque tenían que dejar las casas e irse. Dice, sabiendo que tenéis una herencia perdurable en los cielos. Claro, ante esa persecución, algunos hermanos, pues literalmente, pues algunos se enfriaban, otros apostataban de la fe y se iban del Señor. La manera de apostatar de la fe es que cuando un judío quería volver por miedo del evangelio al judaísmo, entraba en el templo que todavía estaba, no había sido destruido, y literalmente a una víctima la sacrificaba. Cuando la sangre caía con los pies descalzos, sígueme, con los pies descalzos, él pisaba la sangre y gritaba en voz alta: esta es la sangre de Jesús, una sangre inmunda. Por eso el autor de los Hebreos dijo que si alguno viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Esto lo dijo precisamente por esto, porque tenía que pisar la sangre y decir que la sangre de Cristo era una sangre común. ¿Qué es lo que hace el autor de los Hebreos? Se dispone a escribir a los de su raza, a los judíos, para decirles que no se muevan de Cristo, que están en el mensaje correcto,
Que Moisés fue importante, pero más importante es Cristo. Que Josué es importante, pero más importante es Cristo. Que el templo es importante, pero más importante es Cristo. Por eso empieza diciendo que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, pero que en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por favor, no se escucha nada. A él sigue diciendo que Jesús es mayor a Moisés. ¿Por qué dice que es mayor a Moisés? Porque él dice que Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios, pero Jesús como hijo ha sido fiel en la casa del Señor. Luego sigue diciendo que Jesús es mayor que Josué, porque Josué nos introdujo en la tierra prometida, pero el autor a los Salmos habla de otro reposo. Y dice el autor de Hebreos, lógicamente pensando, si el autor habla de otro reposo, es porque la tierra no fue el reposo verdadero. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo no lo da Jesús, el Hijo de Dios. Luego dice que Jesús es mayor que los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes heredan el ministerio por sangre. Jesús lo heredó por una vida de santidad, una vida indestructible, no por Aarón, sino por Melquisedec. Luego dice que Jesús es mayor que el sumo sacerdote Aarón. ¿Por qué? Porque la muerte besó, atrapó al sumo sacerdote Aarón. Pero Pedro dijo, Cristo era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque la muerte retiene lo que está manchado en pecado, pero lo que no ha sido manchado en pecado, la muerte no puede retener. ¡Oh, él no fue manchado en vida! Empieza a decir, no moveros del camino, estáis en Cristo, en el último mensaje de Dios. No hay otro mensaje que no sea el mensaje del Hijo. Si no se predica al Hijo, si no se exalta al Hijo, si se exalta a celebridades pero no al Hijo, es un mensaje adulterado. Necesitamos el mensaje del Hijo. Jesús es el único que brilla aquí. El hermano y pastor Enrique es un esclavo. El pastor Barreto es un esclavo. Y Pedro es un esclavo. Jesús es el único que brilla aquí. Es el único que brilla aquí. No hay otro como Él. Es de aquí de donde saqué que como no había otro como Él, dije, si usted quisiera sacar un Jesús del Antiguo Testamento con tanta gloria, poder y unción como el del Nuevo, necesitaría un campeón como Josué, un profeta como Moisés, a dos sacerdotes, Melquisedec y Aarón, a dos, a Judá y a Simeón, un hombre tan sufrido como José y un hombre que soporte tanto como Job, un anciano con tanta fe como Abraham y un joven con tanta fuerza como Sansón, un hombre que profetice tanto como Jeremías y un hombre que tenga tanta revelación como Daniel, un guerrero como Gedeón, un valiente como David, un sabio como Salomón. Y no solo esto, sino también el arca, el propiciatorio, los dos querubines, el cordero sin mancha, el ave mojado en sangre, el sacerdote que sacrifica el ave, el pan sin levadura, el cordero de la Pascua, las ofrendas levíticas, la ordenanza de la vaca alazana, el gran día de la expiación, el paso por el Mar Rojo, los 12 monumentos de Josué, el árbol echado en las aguas de Mara, la roca golpeada, la serpiente de bronce, los profetas, los apóstoles, Israel, Enrique y Pedro y todos ustedes. ¿Y sabes qué? Que todavía no llegaríamos a la planta. ¡Aleluya! Él es único, Él es exclusivo. Aquí estoy escuchando mucho el piano, pero no me escucho a mí. ¿Puede ponerlo bien? Ahora bien, sabiendo que el autor a los Hebreos está hablando del Antiguo Testamento comparándolo con Cristo, él dice, la palabra de Dios
Es más cortante que toda espada. ¿A qué espada hace referencia? ¿A la espada de Roma? ¿A la espada de Grecia? ¿A la espada del sacerdote? La comparación es con el Antiguo Testamento. Por eso dice que es más cortante que toda espada de doble filo, porque la espada sacerdotal estaba afilada por ambos lados. Y de la misma manera que la espada penetraba en el sacrificio, el Evangelio penetra en el corazón. Por eso no necesitas psicología, necesitas predicar la palabra de Dios. No necesitas motivación, necesitas predicar la palabra de Dios. Tú expon la palabra y di al Espíritu de Dios hará su obra. Porque lo que transforma es el poder de la palabra. Ahora dice, el autor de los Hebreos compara la Biblia con una espada. Pero si nos vamos a 1 de Pedro capítulo 1, dice el apóstol: ustedes han renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si tú te das cuenta, el apóstol está hablando de dos semillas. Ustedes no han nacido de simiente corruptible, sino de incorruptible. Porque hay dos semillas, la que viene de Adán y la que viene de Jesús. La que viene de Adán reproduce a Adanes. La que viene de Jesús se reproduce Jesús en nosotros. Por eso hay gente que todavía tiene la semilla de Adán y no tiene la semilla de Cristo. El predicador que tuerce la palabra está predicando la semilla de Adán, no va a reproducir la vida de Dios en la gente. Pero el predicador que predica la palabra sana de Dios es Cristo en forma de semilla entrando en el corazón de la gente. Y es ahí donde se reproduce la palabra de Dios. Mira, siervos de San Pedro Sula, os digo, no hay nada más poderoso que una semilla. Usted mira la carretera y vas a ver cómo pasan trailers y no pueden romper la carretera. Pero mira el borde de la carretera y vas a ver un poquito agrietada la carretera, se ha roto el asfalto y una pequeña semilla ha reproducido ahí la vida y hay un poquito de hierba. Lo que no ha hecho el tráiler con el peso, la ha hecho la semilla con la vida. Porque no son las administraciones humanas ni las disciplinas humanas las que reproduce la vida de Dios en la iglesia. Es la semilla de la palabra de Dios lo que reproduce la semilla de Dios en medio de la iglesia. Necesitamos la palabra de Dios. Ahora bien, el apóstol Pedro dice que la Biblia es espada, pero si nos vamos a Santiago capítulo 1 dice: el que oye la palabra pero no la hace es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, pero cuando se va se olvida de cómo era. Pero el que mira la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será feliz en lo que hace. Mira, te digo algo, siervo de Dios: no eres feliz cuando escuchas a Dios, eres feliz cuando le obedeces. Es más, escucharle y no obedecerle es una sentencia de muerte. Por eso necesitamos exponer el espejo de la palabra para que los creyentes que nos escuchan vean su pecado y puedan ir a Cristo. Porque no hay nada más triste que irse al infierno desde el banco de una iglesia. Y te digo, tienes que exponer la palabra a tu iglesia de una manera sencilla. No seas un abogado, sé un predicador. Porque a veces colaboramos con Satanás. Quiero hacer la palabra tan difícil para que me aplaudan, que el pecador no me entiende y no se salva. La culpa no es de la palabra sino de mi retórica. Y no estás llamado a deslumbrar sino a alumbrar. ¿Sabes? Jesús dijo: el que fue sembrado junto al camino, dice, es el que oyó pero no entendió. Una cosa es que el pueblo sea tan ignorante que no entienda, y otra cosa es que tú seas tan difícil que no te pueden entender. Cuando tú eres difícil estás colaborando con Satanás, porque lo que Satanás quiere es que el pueblo no entienda, pero tú se lo pones fácil porque la plataforma se la pones tú. Tienes que ser sencillo al explicar la palabra de Dios y transmitirla bajo una vida de oración y bajo la unción del Espíritu Santo, para que la iglesia de Dios pueda ver su error y volver a Cristo de nuevo. Ahora bien, el autor de los Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla. Pero si nos vamos a 2 de Pedro capítulo 1 y verso 19, dice el apóstol: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El orden es lógico. En 1 de Pedro se habla de la semilla que hace nacer, y en 2 de Pedro de la leche que hace crecer. Primero se nace y luego se crece. El problema es que hay gente que no ha nacido y quiere crecer, y no puede crecer el que no nace.
Por eso a veces nos frustramos con ovejas, porque vemos que no crecen. Y es que ¿cómo va a crecer si no ha nacido de nuevo? Necesita tener un encuentro con el poder de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios le haga nacer de nuevo y entonces pueda crecer para salvación. Entonces Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, también dice que es leche. Pero si nos vamos a Lucas capítulo 4 y verso 4, Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Date cuenta, Jesús comparó el pan con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda boca, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque ¿sabes quién es el pan de Dios para el mundo? Jesús. Él lo dijo, Él dijo: vuestros padres comieron el maná y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne no tendrá hambre. ¿Sabes por qué se comparó con el maná? Porque Él es el maná verdadero. ¿Sabes qué significa el maná? Cuando Dios derramó el maná, los hebreos lo miraron y dijeron: ¿qué es esto? Por eso cuando Cristo vino, la gente decía: ¿quién es este? ¿Y cómo tiene estas palabras? ¿Y cómo hace estos milagros? Él es el maná verdadero. Pero no solo eso, es que resulta que las familias se levantaban, el padre de familia el lunes, y si tenía 5 familiares en casa, cogía un pan por cabeza. Pero si cogía 2 porque no quería levantarse del lunes al martes y quería descansar, el pan del martes lo iba a tomar y había gusanos. Había entrado en putrefacción. ¿Sabes lo que entra en putrefacción? Es un cuerpo muerto. Un cuerpo muerto es lo que entra en putrefacción. Pero le dijo el Señor a los hebreos: el viernes coger 2 porciones por cabeza. Y ellos dijeron: Señor, hemos experimentado que el pan de un día para otro entra en putrefacción. Y dijo el Señor: no, tranquilos, porque el viernes os coméis el pan y el sábado yo lo conservo. No va a entrar en putrefacción, para que podáis disfrutar el sábado sin tener que trabajar comiendo de la comida que yo os doy. Por eso Él, como el maná del cielo, muere el viernes y el sábado es enterrado. Y dice el salmista: no dejarás que tu santo entre en corrupción. No entró el cuerpo en corrupción, lo guardó Dios el sábado, lo levantó el domingo a las 9 de la mañana. Él es el pan que el mundo necesita. Si te das cuenta, estamos hablando de un crecimiento. La espada que traspasa, el espejo que te muestra tu pecado, la semilla que te hace nacer, la leche que te hace crecer, y ahora el pan porque ya has crecido. Si te das cuenta, todo tiene que ver con Cristo. Cristo es la espada por medio de su palabra que traspasa. Cristo es el espejo que te muestra tu pecado y te dice: ven a Él. Cristo es la semilla que entra y se forma la vida de Dios. Cristo es la leche que te hace crecer en salvación. Cristo es el pan para cuando tú has crecido. Si tú te das cuenta, el origen de tu nacimiento es Cristo, pero sigue siendo también el origen de tu crecimiento. No puedes independizarte del Señor. Él es la espada que traspasa. Él es el espejo que te muestra. Él es la semilla que te hace nacer. Él es la semilla que te hace nacer y la leche que te hace crecer y el pan que te bendice. Pero ahora bien, el autor de los Hebreos dice que la Biblia es espada. Santiago dice que es espejo. Pedro dice que es semilla. También dice que es leche. Jesús dice que es pan. Pero si nos vamos a Hebreos capítulo 5 y verso 12, dice el apóstol: qué pena que debiendo de ser ya maestros, todavía sois niños. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque el que bebe la leche es inexperto en la palabra de justicia, pero el que come la carne es señal de que ha crecido y sus sentidos están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Qué poderosa es la palabra del Señor! Ella es leche para los niños y es carne para los maduros. ¡Oh, Pedro Sansula! Necesitamos la palabra en los púlpitos llenos del fuego y la unción del Espíritu. Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, Jesús dice que es leche, que es pan, Hebreos dice que es carne. Pero si nos vamos a Jeremías capítulo 23, le dice el Señor al profeta: no es mi palabra como martillo que golpea la piedra. Si hay algo que hace añicos, algo es un martillo. Nosotros solemos no utilizar lo que se rompe. Dios usualmente rompe a quien quiere utilizar. Y eso lo hace David con su palabra. Olvan, amigo, eso lo hace con su palabra.
La palabra nos tiene que romper. Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, también dice que es leche, Jesús dice que es pan, Hebreos dice que es carne, Jeremías dice que es un martillo. Pero si nos vamos a Salmo 119, versículo 160, dice el salmista: más dulce que la miel. Es tu palabra, mi paladar. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada que traiga más dulzura a un hombre de Dios que vive en la palabra. Las promesas de Dios están llenas de dulzura. Tienes que confiar en el Dios de la palabra. Sí, no solo quiero que conozcas la palabra, sino al Dios de la palabra. Porque puedes tener la información de la palabra y no la revelación de la palabra. Y no hay nada más peligroso que un hombre que no tenga a Dios y sepa de la Biblia. El hombre más peligroso del mundo es un religioso que conoce la casa de Dios y no al Dios de la casa. Pero cuando uno conoce a Dios y conoce su palabra, tiene un corazón de padre, un corazón de madre, que restaura al caído, fortalece al débil. Ese es un hombre que conoce y que está quebrantado por la palabra de Dios. Necesitamos pastores que se levanten en San Pedro Sula, que empiecen a escudriñar la palabra, que empiecen a buscar al Dios de la palabra, que vivan una vida de ayuno, una vida de oración, rechazando todo pecado y predicando el poder de la palabra de Dios. Te digo algo, San Pedro Sula, no necesitáis a Pedro Losada, ni a Enrique Barreto, ni a Enrique Alfonso. Somos hermanos y hemos venido a haceros bien, pero Dios no va a levantar Honduras a través de nosotros. Lo va a hacer a través de vosotros si os disponéis a predicar el poder, la palabra, la unción y la gloria de la palabra de Dios. Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, también dice que es leche, Jesús dice que es pan, Hebreos dice que es carne, Jeremías que es un martillo, los salmos que es miel. Pero si nos vamos un poquito más para abajo, dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera es a mi camino. ¿Sabes por qué? Porque, escucha, mayor que las experiencias es la palabra. Mayor que las profecías que puede venir alguien y hablar es la palabra. Las experiencias te las puede dar Dios o pueden ser del diablo, ten cuidado. Y las profecías pueden ser de Dios, del hombre que profetiza, o pueden ser del diablo, ten cuidado. Pero esto no hay quien lo manipule. El libro de Dios no hay quien lo manipule. La palabra de Dios no hay quien la manipule. ¿Sabes lo que dijo Pedro? Dijo Pedro: estuvimos en el monte, oímos su voz y vimos su rostro. Mateo 17, vaya experiencia, en el monte Moisés, Elías, la nube, la voz del Padre, el rostro de Cristo. Esa experiencia es inconfundible, es de Dios. No hay otra experiencia como esa. Pero después de contar la experiencia, dice Pedro: pero tenemos algo mucho más seguro. ¿Cómo, Pedro? ¿Más seguro que la experiencia del monte? Dice: sí, ¿y el qué es? La palabra profética es más segura. A ella haremos bien. Estar atentos a él. Filtrar a los hombres que profetizan. San Pedro Sula, por favor, os lo digo con amor, no me meto con nadie, soy muy respetuoso. Pero filtrar a los hombres que profetizan. Filtrar a los hombres que vienen a emocionar. Cerrar los ojos y abrir el corazón ante el que predique la palabra. Porque esta no es manipulable. Esta es un león. Sale y no hay quien pueda con ella. La palabra de Dios expuesta para el pueblo. Ahora bien, Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, también dice que es leche, Jesús dice que es pan, Hebreos dice que es carne, los salmos dicen que es miel, también dice que es lámpara. Pero si nos vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25, dice el apóstol: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Mira qué poder tiene la palabra, que te purifica sin que te des cuenta, porque el pecado también
¿quién tiene ese poder? Te sientas en la mesa a comer, empiezas a hablar más del pastor, empiezas a hablar más de los líderes y te estás contaminando sin darte cuenta. Pero la palabra tiene el poder de santificarte sin que te des cuenta. Ahora mismito han subido 3 siervos del Señor, estamos exponiendo la palabra y tu corazón se está limpiando, tu mente se está alineando con Dios, está siendo limpio por la palabra de Dios. Mantén esta limpieza. Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, también dice que es leche, Jesús dice que es pan, Hebreos dice que es carne, Jeremías que es martillo, los salmos que es miel, también que es lámpara. El apóstol Pablo dice que es agua, pero si nos vamos a Lucas 24, los del camino de Emaús, están los dos hablando acerca de Cristo. Lo han matado, Él ha muerto, habrá resucitado, y de pronto Cristo se aparece vestido de otra manera. Se les queda mirando y les dice: ¿qué están ustedes hablando tan afanosos? Dice: pues ¿no se ha enterado usted, caballero? Dice: no, ¿qué ha pasado? Jesús, profeta de Dios, avalado por Él en señales y milagros. Los judíos le entregaron a los romanos, lo mataron. Él dijo que iba a resucitar al tercer día, pero de verdad nosotros no lo hemos visto. Algunas de nuestras mujeres sí, pero nosotros no hemos visto nada. Entonces Jesús, en el camino, que era un camino de 4 horas, se les queda mirando y les dice: oh, tardos para creer todo lo que los profetas han dicho, pues era necesario que el Cristo padeciese y luego entrase en su gloria. Dice: y comenzando desde Moisés en adelante, les empezó a decir lo que de él decían los profetas. Me hubiese encantado estar en esa predicación, el logo de Dios, hablando del logo de Dios acerca del logo de Dios. Y decía Moisés esto, y decía Samuel esto, y decía Jeremías esto, y decía Isaías esto, y decía los salmos esto. Y ellos empezaron a entrar en fuego, porque había venido la mañana de la resurrección, pero ellos estaban más fríos que aquella mañana, porque el mensaje fuego de la resurrección todavía no lo habían recibido, y el alma estaba seca, el alma estaba fría, como el invierno más crudo de Norteamérica. Pero hermanos, cuando Él empezó a hablar la palabra, el corazón empezó a encenderse en fuego, y ellos empezaron a caminar encendidos por el fuego de Dios, mientras Él les hablaba la palabra de Dios. Porque si hay algo que trae un avivamiento verdadero, es predicar el poder de la palabra bajo el fuego y la unción del Espíritu Santo. Oh, queridos hermanos, oh, dice la Biblia, cuando llegaron a casa, Él hizo como que se hizo más adelante, y le dijeron los discípulos: caminante, el sol se apaga, quédate con nosotros, que no tienes antorcha. Y Él dijo: me quedaré, darme el pan. Lo eleva para arriba, lo presenta a Dios y lo parte. A ellos se le abren los ojos y Él desaparece, y entre ellos dicen: era Él. Sí, y el otro le dice: ahora entiendo por qué el corazón me ardía en fuego cuando Él me hablaba la palabra de Dios. Necesitamos la palabra, necesitamos la palabra, necesitamos ser avivados por su palabra. ¿Sabes? Una vez, Pastor Israel, pensé yo dije: Señor, cuando ellos ven que eres tú, desapareces, y cuando no sabían quién eras, estabas con ellos. Pues Señor, ¿no es mejor que te quedes ahora con ellos, que ellos saben que eres tú? Y es como que el Señor me dijera: no, Pedro. Señor, ¿y cómo te van a buscar? Yo ya les dije dónde estaba. En el camino les dije que estaba en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, en Daniel, en Oseas, en Joel, en Amos, en Abdías, en Habacuc. Si quieres encontrar a Cristo, abre la Biblia en tu iglesia, predica la palabra, dile a tu gente: así ha dicho Jehová. Apláudele a Él. Este libro negro con corazón blanco. Algunos tienen tanto polvo en su Biblia que se puede escribir encima de ella condenación. Siervo de Dios, ¿cuánto hace que no lee la Biblia? Pero no la leas para saber más que tu consiervo. Eso, más que humano, es diabólico. Léela para conocer a Dios. Es el único libro que su autor está presente
Y si vas a humildad a leerlo, Él te lo enseña. Este libro, si lo lees con falta de perdón, leerás el libro, pero el libro no se abrirá a ti. Leerás la Biblia, pero no la Santa Biblia. Este libro se abre al que se acerca a Él de rodillas. Ahora la pregunta sería, uno dice que es pan, el otro que es leche, el otro que es carne, el otro que es martillo, el otro que es semilla, el otro que es agua, el otro que es fuego. Digo yo, ¿qué es la Biblia? Lo que Dios nos está enseñando es eso. No mareéis a la iglesia. Ella necesita mi palabra. Si están fríos, ella es fuego. Si están perdidos, ella es lámpara. Si necesitan nacer, ella es semilla. Si necesitan crecer, ella es leche. Si han crecido, ella es pan. Si han crecido un poco más, ella es carne. Si están duros, ella es martillo. Si se enfrentan, ella es espada. Si están sucios, ella es agua. Si están amargados, ella es miel, que necesitan mis promesas, necesitan mi palabra. Dale mi palabra a mi pueblo. Dale mi palabra a mi pueblo. Apláudele a la palabra del Señor. Este aplauso es para la palabra. Que viva la palabra, que viva la palabra. Que viva la palabra de Dios. No hay otra como ella. Levanta tu Biblia, levántala. No hay nada como la palabra de Dios. Que viva la palabra, que viva la palabra. Pueden tomar asiento. ¿Qué hora es? ¿Puedo seguir? Amén. Nos vamos de espada a vida. Dice, ella es vida. No dice tiene, es vida. Muy rápido en esto. ¿Sabes? La vida produce vida. Por eso cuando uno recibe la palabra, recibe vida. Pregunto, ¿cuál es la señal de la vida? El movimiento. ¿Sabes? La otra vez dije que tengo 3 hijos. Mi Rebequita con 17, Manasés con 11, Enriquito con 2. No sé si os acordáis que os dije, orar por Enrique, que pierde el testimonio donde va. Seguir orando por él. Hermanos, cuando hace poco nació mi Enrique, mi último hijo, pues a veces, hermana salmista, yo sé que le ha pasado a todo el mundo esto. Y te viene a la mente, a ver si le ha pasado algo al niño, se ha ahogado algo cuando estamos durmiendo. Y me levanto así, siempre tenemos la luz del servicio encendida. Y yo me acerco y entre la oscuridad no veo nada. ¿Sabes en lo que me fijo para saber que él está bien? En la barriga, pastor. Porque si veo que se mueve, hay movimiento. Y la vida, la señal de la vida es el movimiento. Entonces me vuelvo a mi cama y me tapo y digo, el niño está bien. Cuando uno recibe la palabra, recibe la vida dentro y la vida se mueve. Y cuando te enfadas con un hermano y le has dicho algo que no agrada, te vas a la cama y antes podías dormir bien, pero ahora una vuelta a la izquierda, otra a la derecha, otra a la izquierda. ¿Y por qué no duermes? La vida se está moviendo. Porque el que recibe la palabra recibe vida. Y la señal de la vida es el movimiento. No digo la actividad religiosa, porque hay gente que tiene actividad religiosa pero no tiene la vida de Dios. La actividad religiosa es por fuera, la vida de Dios es por dentro. Por eso hay gente que está en la iglesia, que se ha bautizado, que toma el pacto, pero que no tiene la vida de Dios. Tiene actividad religiosa, no falta los ayunos, no falta la oración, pero no tiene la vida de Dios. Pero el que tiene un encuentro con la vida de Dios, la vida de Dios le transforma, le cambia. No puede permanecer inactivo porque la vida de Dios le transforma. Sí, la señal de la vida es el movimiento. Por eso dice es vida, pero a continuación, escucha esto, todo lo que tiene vida tiene identidad. Por eso la iglesia no toma su identidad del ambiente, sino de la fuente. ¿Qué es lo que tengo en Cristo? Hay gente que se cree importante porque tiene un coche bueno,
Yo tengo algo más grande que tú. Yo tengo el creador del coche. Dice el apóstol Pablo: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamáis: Abba, Padre. Tengo al Espíritu Santo viviendo dentro de mi corazón. Por lo tanto, el que recibe la palabra recibe vida, y el que la cree recibe identidad. Eso es lo que tengo, pero ¿qué es lo que valgo? Dice el apóstol Pedro: porque no habéis sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, preparado antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. ¿Por qué Pedro compara la sangre con el dinero? Porque Dios, a través del profeta, dijo: cuando el hombre se presente delante de mí en el día del juicio, no le valdrá el oro ni la plata. El rico se cree que puede comprar todo, pero no puede comprar el perdón de Dios. El perdón de Dios no se compra con el oro. Pero Pedro, sabiendo que el oro no puede comprar el perdón de Dios, hay algo más fuerte que el oro que sí lo ha comprado. Dice Pedro: no habéis sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, preparado antes de la fundación del mundo. Usted puede decirme: Pastor Pedro, ¿soy tan importante que Dios ha derramado su sangre por mí? No, no te confundas. Eres tan pecador que Dios, para salvarte, ha tenido que derramar su sangre. Pero el hecho de que Él te haya comprado te ha dignificado. La gloria no cae en la compra, recae en el comprador. Me ha comprado Él. Oh, me ha dignificado. Un balón en mis pies no sirve para nada, pero en los pies de Cristiano Ronaldo vale mucho. Oh, una pelota de baloncesto en mi mano no es nada, pero en la mano de Jordan vale mucho. No me ha comprado el mundo, me ha comprado el Rey de Reyes y Señor de señores. Valgo la sangre del Cordero de Dios. El que recibe la palabra recibe vida. El que la cree recibe identidad. Y el que la vive recibe crecimiento. Usted me puede decir: Pastor Pedro, para recibir la vida tengo que recibir la palabra. Correcto. Y para tener identidad, creerla. Y para crecer, dice el apóstol Juan: hijitos míos, no pequéis. Está hablando a niños pequeños, está aconsejando no pecar. Pero si pecáis tenéis un abogado. Ahora escribe y dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido. El niño que le vencía el pecado se ha convertido en joven y ahora lo vence él. Crecimiento. Pero ahora dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que desde el principio. Un padre es el que tiene fruto. Juan está hablando de un crecimiento gradual, de niño a joven y de joven a padre. Porque Dios no quiere que siempre seas niño. Él quiere que crezcas, que madures. Que si antes te vencía la envidia, ya no te venza. Que si te vencía el orgullo, que no te venza. Las competencias ministeriales, por favor. Esto no es un salón de belleza. Esta es la puerta estrecha, el camino angosto. Estamos sirviendo a Él. Pero ahora Juan escribe al revés. Dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido. Os escribo a vosotros hijitos porque conocéis al Padre. Digo yo: vamos a ver, Juan, aquí escribes de niño a joven y de joven a padre, crecimiento. Y aquí de padre a joven y de joven a niño, de crecimiento. Dice: no, Pedro, no me has entendido. Si la señal de la vida es el movimiento, la señal de la madurez es la independencia. Un joven con 50 años no puede estar bajo la cobertura de su padre. Tiene que casarse y hacer su propia casa. Y el que con 50 años está con su padre, algo pasa. Yo cuando era pequeño, mi papá me daba 500 pesetas todos los días. 500 pesetas eran como 3 euros. Yo era el jefe del grupo con 500 pesetas. Pero ¿sabes qué pasó? Que luego yo en la casa encendía las luces, no las apagaba. Abría la nevera sin querer comer y ahí salía todo, no pasa nada. Luego ya crecí, me casé, me compré mi casa. Ahora no enciendo la luz, ahora la apago. Porque el que crece se independiza. Por eso el león crece y se independiza. Y las aves crecen y se independizan. Y los peces maduran y se independizan. Porque la señal de la madurez es la independencia. Pero Juan dice: Dios quiere que pases de niño a padre y de padre
y de joven a padre, crecimiento, pero luego escribe de padre a joven y de joven a niño, de crecimiento. Dice, no, Pedro, es que la señal en el mundo natural de la madurez es la independencia, pero en el reino de Dios no existe la independencia. Dios quiere que pases de niño a joven y de joven a padre, pero no quiere que te olvides que para seguir creciendo tienes que depender de Dios como un niño, porque Dios ama tu crecimiento, pero no ama tu independencia. No puedes independizarte de Dios, no puedes independizarte de Él. ¿Cuántos años tiene el pastor predicando? El pastor Enrique, 30 años. Pero si le preguntáramos a él que ponga la mano en la Biblia y dijese la verdad, ¿dependes más de Dios ahora que cuando comenzaste en el ministerio? Y él te dirá que sí. ¿Ha crecido? Sí. ¿Ha visto almas salvarse? Muchas. ¿Es padre de muchas iglesias? Sí. Pero usualmente y paradójicamente depende más de su Padre Celestial ahora que cuando apenas tenía nada, porque Dios ama tu crecimiento, pero no ama tu independencia. En el momento que empieces a independizarte de Dios y a depender de tu experiencia, de tu llamado, de tus años en el ministerio, irás cayendo, irás avergonzándote, irás apartándote de la vida de oración, te estarás seco, perderás el brillo de la gracia de Dios, andarás por protocolo, andarás por lo que diga la gente, pero no mirarás a Dios. Pero cuando uno ha crecido hasta llegar a ser padre, pero depende de Dios como un niño pequeño, ese hombre, esa mujer es inconmovible en la mano de Dios. Jesús era el hombre más maduro de Dios y en el Getsemaní le llamó Abba. Porque los judíos cuando son niños a sus padres le llaman Abba y cuando son grandes le llaman Pater. Jesús era el hombre más grande de Dios y seguía llamándole papito. Entonces el que recibe la palabra recibe vida, el que la cree recibe identidad y el que la vive recibe crecimiento. Por eso Dios le dijo a Jerusalén, tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre Tea. Jerusalén no sabía de dónde era ni de dónde venía y vino Dios con su palabra y le dio identidad. Ahora Dios procede a contarle su pasado, un pasado muy oscuro. Dijo, Señor, ¿quieres avergonzarla con su pasado? Dice, no, le he dado primero identidad, porque el que sabe lo que es ahora en Cristo, su pasado no le afecta. Dice, en cuanto a tu pasado, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni envuelta en fajas, ni hubo ojo que se compadeciese de ti para tener de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida el día de tu nacimiento, hasta que pasé yo junto a ti, dice Jehová, y te miré, y te dije, vive Jerusalén. Le di identidad y le dio vida, y ahora dice, y cuando te dije vive, te hice multiplicar como la hierba del campo, por lo cual creciste Jerusalén. Le dio vida, le dio identidad, le dio crecimiento, porque el que recibe la palabra recibe vida, el que la cree recibe identidad, el que la vive recibe crecimiento. No es solo recibirla, también es obedecerla, es vivirla para que la iglesia esté fortalecida por el poder de la palabra. Entonces, de espada hemos ido a vida, de espada hemos visto que es lo que necesitamos, de vida hemos visto que el que la recibe recibe vida, el que la cree recibe identidad, el que la vive recibe crecimiento. Y ya con esto termino, que ustedes me escuchan muy bien, a mí me gusta esto y yo me puedo quedar hasta mañana. Es que yo no he jugado fútbol ni nada, yo llevo predicando desde que tenía 14 años. Me quitas el púlpito y salgo llorando. Salmista, salgo llorando. Ahora termina diciendo, ella entra y escudriña y parte el alma y el espíritu y discierne los pensamientos del corazón. Termino con esto, ¿sabes? La palabra partir ahí en griego es merismo, que significa partir para clasificar. Lo que está junto no se sabe si es bueno o malo, negro o blanco, mentira o verdad. Cuando se dividen las cosas, se contempla la realidad. Por eso la palabra entra y parte el alma y el espíritu. El alma es nuestros sentimientos almáticos, el espíritu donde reposa la vida de Dios. Por eso hay gente convencida, no convertida. ¿Y quién es el que hace la diferencia entre el convertido y el convencido? Había una mujer que perdió su hijo porque lo mató. La otra mujer tenía un hijo, se lo robó y le dejó el muerto. La mujer que tenía el niño vivo se levanta y ve que está muerto y dice, bueno, cuando vino la luz, miró el rostro del niño, dice, este no es mi niño. ¿Sabes dónde estaba el niño? En la mano de la otra. Empezaron a regañar porque dijo, dame mi niño que ese es mío. Y la otra dijo, no, el tuyo es el muerto, el mío es el vivo. La otra dijo, no, el mío es el vivo y el tuyo es el muerto. Lo escuchó Salomón. Dijo, venid, que vengan aquí estas mujeres. Resulta que 2 días antes Dios le había dicho, pídeme lo que quieras.
Eso no se lo dijo Dios ni a Cristo. Porque una vez Cristo le dijo, pasa de mí esta copa, y el Padre le dijo, no. Claro, sabía lo que Salomón le iba a pedir, No es porque fuese más que Cristo, como Cristo no hay otro. Le iba a pedir sabiduría. Dice, Señor, soy muy joven, no sé llevar este pueblo ni cuando entra ni cuando sale, dame sabiduría. Le dijo Dios, sabiduría te es dada. Y ahora se presentan estas mujeres. Y cuando viene Salomón dice, a ver, ¿cuál es el problema? Le dice la una a la otra, Rey, que el niño muerto es el suyo y el mío es el vivo. Y dice la otra, no, Rey, no le hagas caso, el mío es el vivo y el suyo es el muerto. Y Salomón dice, vamos a ver, tú dices que el tuyo es el vivo y el tuyo es el vivo. Tú dices que el suyo es el muerto es el muerto. Si es el muerto, la una a la otra. ¿De quién es el vivo? ¿De quién es el muerto? Trae mi espada. Le dan la espada, la levanta, una espada reluciente. Había un criado y le dice, toma la espada, parte al niño por la mitad. La que tenía el nombre de madre, la que quería tener el nombre de madre, pero no la matriz de madre. La que estaba convencida, pero no convertida. Dijo, muy bien, Rey, ni para ella ni para mí partirlo, que partan el fruto, que el fruto muera. Pero la que tenía la matriz de madre se quedó mirando al niño. Dijo, mira, no te voy a ver crecer, no me vas a llamar mamá, tus hijos no me llamarán abuela, no estaré en el día de tu boda, no te voy a ver crecer, pero lo importante no es que me llames a mi mamá, lo importante es que vivas tú, que viva el fruto. Se quedó mirando al rey y dijo, Rey, no haga caso, yo soy la mentirosa, yo soy la falsa madre, este no es mi niño, el mío es el muerto, darle a ella la madre. Salomón dice, guarda la espada. Ella nunca tuvo la finalidad de matar al niño, ella traspasó el alma del espíritu, descubrió quién era y quién no era, descubrió la falsa de la verdadera. ¿Sabes, iglesia de Dios? Cuando se predica la palabra de Dios en la iglesia, la exigencia de la espada, ella es la que revela quién conoce a Dios y quién no lo conoce. Por eso a veces dices, ¿y cómo este creyente nunca da fruto? ¿Cómo es que no sabe perdonar? No vence sus pecados, siempre está igual, es fácil. No le ha traspasado la palabra, porque cuando la palabra entra, ella parte el alma del espíritu, ella descubre quién le pertenece y quién no le pertenece. Oh, el Congreso dice, avivados por su palabra. Hoy se ha predicado aquí el libro de Dios, la palabra de Dios. Hoy estamos avivados, dispuestos a ir a casa, a meternos en nuestra habitación, a leer el libro de Dios y a decirle al mundo, así ha dicho el Señor. Quédese así. Termino con este testimonio. Y no sé si lo conté la otra vez. Yo tenía 23 años de edad. Ya había predicado por España. Sígueme ahora con el piano, hermano, que se escuche más. Y había predicado por toda España. Y le dije al Señor, Señor, si fuese por ser famoso, mi nación ya me conoce. No predico por ser famoso, porque a mí nadie me da dinero por ser famoso. Y además es que no me importa que me conozca nadie, porque yo no soy nadie, nadie me necesita a mí. Señor, yo quiero ver el resultado de tu palabra. La llevo predicando desde niño. Si no voy a ver el resultado de tu palabra, yo no quiero predicar. A veces le he dicho cosas así a Dios y no me ha pasado nada, pastor, pero parece que esta vez se lo dije en serio. A los pocos minutos suena el teléfono. Hermano Pedro, ¿sí? ¿Sabes quién soy? Digo, no. ¿Te puedo hacer una pregunta? Digo, dígame. Joven, ¿me regalas tu Biblia? Digo, sí. Recuerdo esa pregunta. Yo tenía 14 años, estaba por Gran Vía, la calle más céntrica de todo Madrid. A la 1:30 de la noche estaba repartiendo bocadillos a los pobres y tratados a la gente a la 1:30 de la noche. Dice, sí, y yo te pedí la Biblia, sí, tú me la diste y oraste por mí, te fuiste, sí. ¿Sabes qué pasó, Pedro? ¿El qué pasó? Yo era pastor en mi país y luego me vine a España a trabajar. No conseguí trabajo, estaba pasándolo muy mal, me aparté del Señor. Me aparté tanto que al final me viste donde me viste. ¿Sabes qué me ofreció él ahí cuando me pidió la Biblia? Tratados pornográficos. A mí no, porque yo era más joven, era otro que estaba a mi lado. Él estaba siendo pastor, dando tratados pornográficos para que entrasen a la casa para estar con mujeres. Y me vio la Biblia y me la pidió. Dice, pues yo era pastor en mi país y cuando vine a España me aparté del Señor. Pero te digo la verdad, no podía vivir sin él. Estaba amargado,
cada vez peor. Aunque ya tenía dinero, le echaba mucho de menos y le dije a él: háblame. No me hablaba hasta que ese día me levanté, compré una cuerda, la dejé en mi casa y le dije: si no me hablas hoy me quito la vida. Por la mañana no me habló el Señor, por la tarde tampoco, por la noche digo yo: es imposible, ya no me habla. Termina mi trabajo, voy a mi casa y me quito la vida. Pero para mi sorpresa, a la 1:30 de la noche, en la calle más concurrida de todo Madrid, pasó un joven con la Biblia que abultaba más que él. Y cuando yo vi la Biblia, yo dije: esta es la respuesta de Dios. Yo te la pedí, tú me la diste. ¿Sabes qué pasó, Pedro? Que cuando tú te fuiste, yo también me fui. Me despedí de mi trabajo, llegué a mi casa y lejos de matarme, me arrodillé al borde de mi cama, me reconcilié con el Dios del cielo. Hoy, 10 años más tarde, te llamo para decirte que soy maestro en la escuela bíblica, en la calle Radio de Carabanchel. En otras palabras, Dios me estaba diciendo: no te tengo por qué decir el resultado de mi palabra, pero tú predícala, enséñala, créela, porque mi palabra tiene resultados de Dios. ¡Que viva la palabra de Dios! Levanta tus manos ahora, que suene, por favor. Levanta tus manos, Padre Celestial. Te damos gracias por el poder de tu palabra. Nos humillamos bajo la planta de tus pies y proclamamos que en San Pedro Sula y en toda Honduras tú levantas hombres, ministros de Dios, de acuerdo a tu palabra, que expongan el libro de Dios y que fluya la vida, que fluya la vida, que fluya la vida del Espíritu de Dios. Recibe más del Espíritu ahora. Oh, veo a la gente con sus manos levantadas, adorando al Rey. Oh,